Hola, han entrado en escena. Pues esto fue un performance que hicimos para ustedes. Casi siempre en estos espacios de encuentro les confieso que terminamos siempre dándole la palabra a las instituciones, a los líderes de estos proyectos. Y cada vez más queremos, y en eso coincidimos plenamente con Margarita Gallardo del Ministerio, que la voz la tengan quienes están en los territorios, quienes están construyendo estos procesos. Así que es verdaderamente un gusto que en esta ocasión, para hablar de creadores, creadoras, cultores, cultoras, sabedores, sabedoras, gestores y empresarios, la voz la tengan ustedes. Así que ante todo, un aplauso para recibirles. Tenemos aquí distintas miradas, tenemos en cabeza de Óscar, más la mirada de una institución que está participando en el proceso del distrito de la zona norte, del que hablaba Paola al inicio, que es el Distrito de Ciencia y Tecnología. En un instante le daré la palabra a Óscar para que nos cuente más de él. Tenemos igualmente aquí a Rueda Flotante, están comprometidos con el proceso que hoy nos acoge en San Ignacio, también te daré la palabra en un instante. Está aquí Mariano desde Rengo en Chile. Queremos también tener la mirada desde Chile de cómo efectivamente los actores se posicionan de cara a estos temas. Tenemos a María, me ilusiona mucho porque somos las chicas del panel, me encanta. María, además de ser parte de una familia hermosa, de un proyecto que admiramos y que ustedes han tenido el placer de disfrutar hoy, que es Café Lo Nuestro, ellos se han puesto la camiseta literalmente en pro de la gobernanza del distrito de Marinilla. Así que qué importante ver no solamente, digamos, a actores que participan, se suman, sino que se comprometen con que esto madure. Y además, Joana, quien teníamos el honor de conocer anoche, un momento mágico que vivimos en la planta, en el Perpetuo Socorro, también está jugado con el Perpetuo. Mil gracias. Quiero que rápidamente hagamos una ronda de presentación, nombre, institución y una primer pregunta. ¿Y esto para qué? Estamos hablando de distritos y territorios creativos por egos institucionales, por cumplir planes de desarrollo, o esto realmente es importante, esto realmente le cambia la vida a sus procesos. Polifonía total, se valen todas las respuestas. Empezamos, si les parece, por Óscar. Presentación y luego, ¿y esto para qué? ¿Para qué distritos o territorios creativos? Gracias, Paul. Desde ya para todos y todas. Esa es una pregunta muy interesante. Yo soy Óscar Roldán Alzate, actual director del Museo Universitario de la Universidad de Antioquia y jefe de la División de Cultura y Patrimonio. A ver, yo creo que uno tiene que, como para explicar este tipo de fenómenos, remontarse en el tiempo. La zona norte de la ciudad, donde está hospedado este distrito de innovación de la ciudad, ha sido un espacio con unos cambios vertiginosos en el tiempo. Sé que no me puedo demorar porque somos bastantes, pero solo pensemos en que hasta hace 50 años era referente como el basurero de la ciudad, ¿ya? O sea, eso pasaba allá. Allá llevaban el vertedero, las basuras. Era el vertedero de las basuras, eran los desechos y como ciudad de valle habían los meandros del río que anegaban todas estas zonas, ¿cierto? Entonces era, si se quiere, un sitio impropio o un sitio complejo. No obstante, una de esas primeras juntanzas exitosas que tuvo este país, esta nación, este estado, se dio en esa zona principalmente, es decir, ese distrito creativo empieza por el reconocimiento de algo muy interesante que es el biopoder, la naturaleza. Y allá está el Parque de la Independencia, que es dotado, ese Parque de la Independencia, o es entregado. Bueno, para no demorar la respuesta y seguir, estas juntanzas no son de ahora, son de siempre, ¿ya? No estamos inaugurando nada. Y eso empieza a explicar ese para qué, ¿ya? A mí lo que me interesa de estas lógicas es que son lógicas netamente o
se reconocen dentro de una práctica urbana y esa práctica es eminentemente constituyente. ¿Eso qué quiere decir? Que nace de abajo y emerge con la naturaleza y el deseo y el anhelo de todos. La universidad llega ya en el 68 y no dejaron de llegar muchos y muchas a ocupar ese espacio. Inmediatamente lo que tiende a suceder con esto es que se crean redes y esas redes son naturales y van generando producción. Si a mí me dijeran ¿para qué es esto?, yo no temería en responder: para el bienestar. Para el bienestar. Vamos ahora en San Ignacio. Bueno, nosotros estamos muy recientes. Yo soy Juan Diego Zuluaga y fundé la Rueda Flotante en el año 2012 y llegamos al distrito en el año 2021, después de una pandemia. Entonces también ha sido como que todavía sentimos el movimiento un poco de la pandemia en esto de compartir y de vivir como el distrito. Entonces también como un agradecimiento a la invitación que nos hacen por estar acá, porque reconocemos históricamente que el distrito San Ignacio, este centro de Medellín, tiene la Universidad de Antioquia desde hace 200 años y muchos otros edificios, y esos edificios que se ocupan y que son instituciones como el Museo de Antioquia, como el Palacio de la Cultura, que no están dentro del distrito, pero que hacen parte del centro de Medellín. Entonces, cuando el distrito llega a juntar y, digamos, a ordenar territorialmente como el barrio, ahí uno se siente acogido en estos 2 años, porque son 2 años como rueda flotante en el distrito, pero es mucho tiempo que llevamos como rueda flotante, flotando en el centro y flotando en el distrito. Y personalmente como artista y como gestor, muchos más años viviendo el centro. Entonces llegar al centro, como en esa línea, yo quisiera saludarles en Embera, Chamí, que es un poco porque uno se pone atuendos, pero todo tiene un sentido y en un escenario con mucha mayor razón, y me interesa como seguir el hilo del bienestar, y es Mabae Bianaka Uninciara Mipita Unubadau. Hola, ¿cómo están? En este encuentro de pensamientos bonitos, porque creo que si nos encontramos desde otros lugares del habla tan sencillo, van a resultar otras posibles conexiones creativas, y eso es lo que venimos haciendo con la Rueda Flotante hace 11 años. Trabajamos con personas sordas y ciegas en procesos formativos. Hemos llegado a un momento en estos 11 años en los que nos atrevemos a entrar a negociar en un distrito con una casa abierta al público, con venta de boleterías, con una sala que este año logramos ser concertados con el Ministerio de Cultura, de las culturas y de los saberes, porque no hubiese sido posible si el giro que se da en la cultura de Colombia hacia los saberes y hacia otras formas del arte y de las artes escénicas y vivas, es posible que nosotros lleguemos allí a estar dialogando con otras entidades que llevan 40 años en el distrito, siendo salas concertadas, para hablar como del tema de por qué estamos en el distrito como una sala concertada este año, que eso empieza a generar unos recursos, unos mercados, entrar en unas cadenas de valor, y entonces nosotros 11 años después logramos tener un grupo de 5 ciegos profesionales que son músicos, sordos, que están estudiando en el programa de teatro de la Universidad de Antioquia, y nos juntamos con indígenas y venimos haciendo un proyecto que inicia como un proyecto de arte y lenguaje para poder problematizar la discapacidad y problematizar la inclusión como fenómenos políticos y empezar a hablar de una sensorialidad en el arte. Y eso nos lleva al distrito y nos lleva a abrir un vecindario, porque también entendemos el distrito como un vecindario, por eso ese encuentro de pensamiento bonito, y hacer vecinos, y esos vecinos, pues eso también viene de aquel que aporta, que apoya, ¿cierto? Entonces, ¿cómo generamos una economía que va circulando y que se va moviendo entre los agentes y quienes estamos ahí, que no solamente son instituciones? Y creo que es se va abriendo el panorama también con el Ministerio de Cultura en este concepto de distrito, porque es acoger y vincular
otros agentes, otros artistas, otros gestores que van más allá de la institucionalidad, porque el Distrito San Ignacio, para mí, ha tenido un peso institucional muy fuerte por las entidades que hacen a este barrio, digamos, desde la misma iglesia como tal, la arquidiócesis, que tiene un peso súper fuerte en el barrio, y a partir de ahí se va, digamos que se va abriendo una sombrilla muy importante ya en las dinámicas de un centro en transformación. Entonces venimos un poco a incomodar porque las personas con discapacidad incomodan, porque los andenes, desde cosas tan prácticas, los andenes con todas las guías táctiles, construyen un andén porque la política pública lo dice, pero el andén no pueden tumbar el poste que hicieron hace 30 años de energía, entonces hasta ahí llega la guía táctil. Entonces el ciego se choca, ¿cierto? Entonces, desde incomodar porque cuando yo camino con 7 ciegos detrás de mí para cruzar las calles del distrito y poder llegar con ellos a la casa, tengo que incomodar a toda la ciudadanía, porque tengo que incomodar a la gente del metro, porque incomoda un cuerpo alterado, porque un cuerpo que no está escuchando, y podemos hacer el ejercicio en este instante de oscurecer este teatro, a ver qué pasaría con esta conexión. Entonces es incomodar y llegamos a incomodar. Incomodamos también a las grandes instituciones porque también los recursos, y cuando hablamos de recursos hablo de convocatorias públicas, que es de lo que vivimos, empieza también a desbaratar un sistema político de cultura. Porque nosotros, cuando llegamos al distrito y el distrito nos acoge, en esta apertura y multiplicidad que es lo bello, que yo creo que ahí es donde está este encuentro bonito hoy, y es entendernos, hay una emergencia de identidades que le llaman algunos sociólogos y filósofos estalladas, ¿cierto? Entonces los indígenas, los afros, las comunidades trans, las comunidades, ahora ya hay una marcha en la que participo de no binarios. Está la marcha LGBTIQ+, está la marcha trans y está la marcha de los no binarios. Entonces creo que estas identidades estalladas son las que están dinamizando los distritos, y creo que Medellín y el distrito San Ignacio es muy potente por eso, porque nos acoge, porque nos sentimos acogidos, y es un lugar en el que hay que trabajar mucho por la seguridad, pero que es un lugar en el que bueno, hay una emergencia, yo creo, muy importante de proyectos como la Rueda Flotante. Gracias por lo de encuentro bonito, qué inspirador ese momento. Vamos hablando de bienestar, vamos hablando de conversaciones. Mariano, tu turno. Y desde acá vamos a hablar de resistencia. Resistencia. Sí. Bueno, yo soy Mariano Salas, vengo de Chile, de Rengo, del proyecto Rengo Creativo. Y es un proyecto que está condicionado hacia la resistencia por 2 variables principales. Una, geográfica. Somos un pueblito de 50.000 habitantes que está a media hora de la capital regional, por lo tanto somos el patio trasero de la capital regional, que a su vez está a 1 hora de la capital nacional, por lo tanto somos el patio trasero del patio trasero de la capital nacional. Entonces todo ocurre en Santiago, lo que chorrea un poco para Rancagua, y tal vez unos pincelacitos que por aquí pasan en Rengo y que en el fondo nos permiten y nos obligan a generar una identidad cultural y una identidad creativa propia que no sea permeada por lo que está ocurriendo en las grandes urbes que nos rodean. Esa es la primera condicionante, geográfica, resistencia. Y la segunda condicionante de resistencia identitaria tiene que ver con lo que pasó hace un rato con el pequeño meneíto de la tierra. Nosotros somos una comuna, somos un lugar eminentemente, como dijéramos, colonial, agrícola. Después pasamos por ser agroindustrial, después nos transformamos en una ciudad industrial propiamente tal. Tuvimos un vigor maravilloso en los años 40 y 50. Vino el terremoto del 85 y botó todo el patrimonio completo histórico. No nos quedamos con ninguna casa de adobe. De hecho, todo lo que no botó el terremoto del 85 se lo llevó una inundación en el año 86 y quedamos desnudos. Entonces, ¿qué teníamos a esa altura? Teníamos varios galpones, varias bodegas que podíamos transformar, que se cayeron todas con el terremoto del 2010. Entonces, finalmente lo que tratamos de buscar a través del arte, de la creación, de la cultura, de la reconstrucción, de la resistencia, es identidad, nuestra identidad.
nuestra identidad como renguinos, nuestra identidad como ciudadanos de Chile, nuestra identidad como artistas, nuestra identidad, las expresiones folclóricas, mezclas con cuecas choras, mezclas con el mundo agricultor, mezclas con el mundo industrial. Entonces, desde ahí generar, desde el proceso creativo y desde el trabajo con los cultores y con los artistas, un movimiento de resistencia que, después del tercer terremoto que nos afectó, que fue el estallido social y la pandemia, hoy día nos tiene planteados en esta parada de resistir. Vamos acumulando reflexiones bonitas para seguir, además que me encantó el tono que pusiste. Bienestar, conversaciones desde la diversidad. Hablaste, por supuesto, de resistencia, pero también hablaste de identidad. Vamos acumulando 4 asuntos muy fuertes para esta conversación. Seguimos contigo, María, desde Marinilla. Bueno, muchas gracias por la invitación, Paula Conrado, Conexiones Creativas. Un halago estar acá. Mi nombre es María Paula Giraldo, comunicadora social y cofundadora de Nuestro, y hacemos parte también como cofundadores del Distrito Creativo, un distrito que se está conformando, que está en crecimiento, podemos decirlo. Desde el 2020 estamos trabajando desde la pedagogía y también desde un diagnóstico muy completo que nos hizo Conexiones Creativas. Y el para qué, yo voy a hablar de un poco la confianza. En Marinilla convergen muchos actores, principalmente culturales, artísticos, musicales, en donde tenemos espacios y escenarios para dinamizar procesos sociales que legitimen toda la identidad territorial que hemos construido como marinillos. Sin embargo, es el tema de confiar, de ser actores que generen esos espacios de conversación, de diálogo, de co-creación, para precisamente montar al bus a todas las personas que hacen parte de Marinilla, que están en Marinilla, pero que muchas veces tienen una, digamos, nébula de bueno, ¿qué hacemos en Marinilla? Entonces, desde el Distrito Creativo, que es una alianza público-privada, agradecerle también a Andrea que está acá acompañándonos, pues hemos hecho muchas apuestas locales para transformar y dinamizar espacios que han sido problemáticos en el municipio, pero que también tienen mucha perspectiva para evolucionar y para no solamente evolucionar, sino contrarrestar y sumar muchísimo a la identidad que tenemos como marinillos. Entonces, digamos que me quedo con el tema de la confianza. Confianza. Joan. Qué montón de palabras ya. Vamos Bueno, como en 5 y esperamos la tuya. Listo. Mi nombre es Joan Molina, yo vengo de La Fábrica, estamos ubicados en el Perpetuo Socorro. Venía escuchándolos y pensando y se me ocurren varias cosas. Lo primero es a nivel misional, La Fábrica tuesta cafés de especialidad. Y creo que a través del Distrito Creativo nosotros generamos unas redes que permiten que ese consumo de café no sea exclusivo de la actividad exportadora. Y a través de la presencia precisamente en Perpetuo Socorro hemos tenido la posibilidad y digamos que la vía para llegar a eventos de ciudad que me parecen maravillosos e increíbles, como la Fiesta del Libro. Vender café de especialidad en la Fiesta del Libro a 4.000 pesos es maravilloso, pues porque yo creo que nos ha sido negado el consumo de cafés de buena calidad por unas relaciones colonialistas evidentes. Entonces, nosotros en Perpetuo Socorro colaboramos y colaboramos en función de que pues de que podamos democratizar muchas de las buenas cosas que hacemos acá. Y es muy bonito porque creo, pues y entonces ahí va como mi palabra, es abrir espacios para habitar. Cuando se abre un espacio público, cuando se abre un espacio intencionado, con una narrativa, con un relato, es incluyente y entonces muchas personas empiezan a llegar al lugar por muchas cosas
y nada, tengo la fortuna de decir que, no sé, el mes pasado recibimos a 1.500 personas en la tostadora. O sea, tuvimos una feria de tatuajes, cerámica, barismo y algunas fiestas y eventos que ahora mismo se están dando, y eso de ninguna manera tendría tanto impacto como en la ciudad si estuviéramos ubicados en otro lugar. Entonces nos permite la pluralidad, nos permite la colaboración, que además acaba con un paradigma del emprendimiento o digamos que refina el modelo de emprendimiento que tiene la ciudad, que es, la ciudad yo creo que ofrece un montón de oportunidades a través de la colaboración, siempre ha existido, pero ahora tiene un marco de un espacio. Entonces, si justo ahorita pedimos 10 sillas prestadas en Confama porque tenemos un evento. O sea, miren eso es como, o sea, todos tenemos unos recursos como compartidos que de todas formas lo que hacen es que estas buenas ideas puedan brillar mucho más y podamos tener mucho más impacto en la ciudad. Habitar espacios, compartir recursos, resistencia, identidad, confianza, bienestar, conversaciones desde la diversidad. Vamos acumulando aquí posturas que en últimas son las más importantes y son los para qué todo esto sucede en cabeza de esas comunidades. Los veía allí juntos, café con café, y del instante pensaba en la necesidad rápida de activar ese proyecto de circulación entre creadores, gestores y emprendedores de distritos que venimos impulsando en la plataforma porque es natural esa conversación. Segunda ronda, vamos a hacer 3, les propongo que seamos como fluidos para que este rato sea muy provechoso. ¿Cuál ha sido el gran logro, pero también cuál es el gran pendiente desde su punto de vista del proceso de distrito-territorio del que hacen parte? Entre el temblor y tratar de ser fluido, pues creo que sí fui muy injusto con este espacio de la ciudad. Entonces voy a tratar de recapitular y de pegarme de la pregunta de la segunda ronda. Hay una gran complejidad en el sector norte entre varias formas de llamarnos o varias formas de entendernos. Nosotros desde la Universidad de Antioquia evidentemente estamos en un ejercicio eminentemente conservador. Es decir, sin la universidad pues no sabríamos que es igual a MC al cuadrado, por ejemplo. O sea, la institución universidad conserva el conocimiento para transmitirlo. Y allí es donde ocurre el milagro o el eureka de ese conocimiento. Entonces, claro, tenemos que tener empatía por este eufemismo de la creación que llaman ahora innovación. Entonces, claro, nos interesa llamarnos o estar dentro del esquema del distrito de la innovación, sobre todo porque allí no solo está la universidad, sino que está la SIU, pero además está el hospital donde se han hecho los grandes avances en Latinoamérica en trasplante a todo nivel, y están muchas otras personas e instituciones que actúan. Pero también hay otro más constituyente, y si se quiere más para pedir las sillas, en una lógica de micropolítica que es desde donde a mí me gusta nombrar esta situación, y es zona norte, ¿ya? Con unas implicaciones de red maravillosas que nos han permitido transformar el territorio de manera efectiva, ¿ya? Vuelvo y repito, o sea, la cañada que pasa por detrás del Parque de la Independencia, hoy Jardín Botánico, era un lugar donde claramente ningún medellinense quería estar después de las 6 de la tarde en los años 40, ¿sí? O sea, y eso se fue corriendo con el tiempo. Entonces, habitar los espacios, generar economías vivas, es decir, activar la bomba, el corazón que nos permite hacer que esos fluidos recorran, son necesarios. Pero viene un asunto también de nominación. Hace muy poco tiempo, en Ruta N se puso un gran eslogan de algo que para mí es muy problemático en términos epistemológicos, y es
la cuarta revolución industrial, que es precisamente la revolución pues, del Internet de las cosas y demás. Y me parece problemático solo para decir que esta revolución industrial, a diferencia de las dos primeras, primero se patentó y se decretó y después vamos a ver de qué se trata. No pasó eso con las primeras dos, la agrícola y la de la máquina a vapor. Es decir, es como una contradicción en sus términos. Y son preguntas por las cuales siempre nos quedamos por fuera, ¿sí? Aunque tenemos que estar en la punta de lanza. Entonces yo creo que esta lógica entre lo constituido y lo constituyente, entre lo que es Estado y lo que es pueblo, en los movimientos de resistencia y permanencia en los lugares son absurdamente necesarios. Y ahí hay una palabrita en la que yo he venido trabajando que es otropio. El otropio es la conciencia de la otredad del otro que me hace ser yo. Esto es claramente negriano, o sea, Toni Negri, pero esto se remonta pues a Spinoza, pero en la medida en que yo lo apropio, otropio. Y cuando yo lo apropio es que yo entiendo la otredad desde mi singularidad, y eso reta todas las condiciones o las pragmáticas de identidad. Porque, hueputa, nuestra identidad es que somos distintos. Pues citando a Bauman, o sea, una identidad se teje porque hay un grupo étnico, un grupo de intereses políticos o económicos que se diferencia del otro. Y la universidad ahí es un gran crisol. Solo basta pensar en, por ejemplo, pedagogía de la madre tierra, ¿cierto? O sea, cómo llegan sabedoras y sabedores de todos los territorios de Colombia, incluso de fronteras cuestionadas, como los Evera en el noroccidente, que son naciones que fueron partidas de una manera absolutamente tajante por una política de estados coloniales. A aprender de ellos mismos en unos cruces dialógicos sin precedentes alguno, donde la gran pregunta era, o el gran aprendizaje de la universidad fue que ellos no necesitaban segundo idioma porque ya lo tenían para graduarlos de la universidad. Entonces una persona que desde su saber obtiene un título universitario siendo Evera, siendo Minica o siendo de cualquier comunidad de este país, puede venir a decirnos, bájese la nube papi, que es que usted por ser universidad no es el dueño del conocimiento. Y ese solo detalle nos hace entrar en otra dinámica, y es la dinámica de la humildad. ¿Ya? Y eso yo creo que es otro de esos conceptos fascinantes que nos permite reconocernos como un grupo, una colectividad. Y aquí voy a ser muy enfático, no nos citamos a nosotros mismos, no nos reconocemos, no sabemos quiénes son nuestros filósofos, no somos capaces de darle el abrazo al otro que me hace a mí. Y eso es una gran falencia que tienen los sistemas de estos países latinoamericanos. Porque hay una gran vanidad en cada uno de nosotros. Y esa gran vanidad apunta al desconocimiento y al negar la otredad. Entonces, esa palabra de otropio, el otro propio, y no es que sea mi propiedad, sino que lo hago mío, es necesario. O sea, Estanislao Zuleta es de aquí y no lo citamos. ¿Ya? O sea, pongámonos a pensar a quién estamos citando. Hay un paper o un documento y tenemos que ir a llamar el Océano Azul, a llamar todas las tendencias internacionales para darle validez. Cuando se empezó a pensar esta ciudad en términos de cantones o de procesos creativos, a mí me llamaron de AFID para un estudio de estos y todos los ejemplos eran extrópicos, o sea, arriba y abajo de los trópicos, básicamente arriba, eran de la OTAN. ¿Sí? Entonces, las ciudades referentes eran Ámsterdam, entonces copiamos a Ámsterdam, ya la lógica de Ámsterdam y corazón Ámsterdam está en todas las ciudades y eso es súper, ¿cómo se llama? Innovador.
Y yo les decía, pues es que esa ciudad no es tropical y los problemas tropicales son distintos, porque aquí hay mosquitos, aquí hay sol todo el día, todos los 365 días del año. Tenemos que saber qué hizo el otro y no hemos ni siquiera indagado en lo que hicieron los cenúes para controlar los monzones colombianos de la gran creciente del río Cauca cada año. Esos manes ya la tenían clara 700 años atrás. Canales para irrigación. Nosotros llegamos y le ponemos a la Ciénaga Grande un jarillón y cerramos y matamos todo el ecosistema, porque no somos capaces de vernos. Entonces yo creo que estos asuntos tienen que empezar a limpiar los vidrios para ver más allá. Otra edad de humildad, y nos quedaste debiendo logro y pendiente del distrito de la zona norte. Pues yo creo que el logro es la permanencia. Sí. Es la permanencia y es esa situación que nos está permitiendo hoy darnos cuenta de que está en nuestras manos y que siempre lo ha sido. O sea, vos te acordás muy claramente, a mí me pareció muy loco. La Universidad de Antioquia en el año 1968 es la locación de la primera Bienal de Coltejer, 1970 de la segunda, la tercera vez que se hizo por fuera de la universidad y se terminó. No voy a hacer conclusiones, pero lo que quiero decir con eso es que ya lo sabíamos hacer. O sea, Horancio Marino Rodríguez fue un tipo lego que diseñó toda esa manzana gigante de allá y sus principios de arquitectura eran básicos. Sabemos hacer las cosas, se llama herencia genética, Manfred Magnif, que ustedes todos lo han escuchado. Perdón que se me haya salido uno de por allá, pero habrá que decirlo. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Que vernos. Porque yo no me voy a encontrar con vos para ver cuántos libros de la madre patria o londinenses o gringos me leí y para poder decir que yo estoy leyendo mucho. No, vení, decime qué tenés vos y déjame yo te copio, porque es que si vos lo lograste, yo quiero ser como vos, porque es que vos sos para mí mi espejo, porque es que vos sos otro opio para mí. Yo te quiero. Es eso, y esos logros se dan ahí. A mí me encanta cuando cada 6 meses llegan las comunidades o llega una persona al museo o llega del cementerio San Pedro o me llama Álvaro del Museo Pedronel Gómez y simplemente son cosas como de mesa de café. Hagamos esto, lo hacemos. ¿Qué puede? ¿Por qué? Porque estamos nosotros. Yo no necesito la validación ni de la Fulbright ni del Prince Claus, pues yo tengo que ver quiénes son. Pero qué rico que lo podamos hacer nosotros. Lo que pasa es que la academia tiene un gran problema y es la vanidad del conocimiento. ¿Ya? Vanidad de vanidad, esto es vanidad. El tiempo pasa, la tierra pasa. ¿Ya? Tú pasarás y la tierra quedará. El Eclesiastés, que hay que citarlo siempre, no soy católico, pero amo ese librito. Voy a hacer un cambio de giro, vamos a ir con Joan. Otropio y humildad, y que conste además que las letras de Ámsterdam la sacó porque justamente no quería seguir esa ruta de I Love Amsterdam, entonces le copiamos, ellos dijeron no más porque está trayendo un turismo que no interesa y nosotros sí que le estamos copiando. Cambio entonces, le doy un cambio de giro. Joan, logros y pendientes del Perpetuo Socorro. Logros. Que ya se están empezando a interesar en el espacio y a habitarlo. Digamos que agentes que tienen pues como unas ideas alrededor de, pues como de la ciudad, de lo cultural, y ya poderlos empezar a mencionar, que se empiecen ya como a gestar ciertas, no sé, clases de baile, que se empiecen a hacer, pues tener ya como unos estudios identificados y unos, digamos que agentes culturales importantes. Creo que enriquece mucho la zona y le da motivos a la gente para ir. Retos, la accesibilidad de los espacios, porque se pensó en Perpetuo Socorro es
es un lugar que tenía unas lógicas arquitectónicas alrededor precisamente de la producción industrial. Y hay una cantidad importante de bodegas, entonces entre el inicio de una cuadra y el final de otra hay 2 bodegas. Y eso no hace que suceda la vida. Perpetuo Socorro le hace falta como pues desarrollar lugares donde uno se pueda motilar, ¿cierto? Donde uno pueda ir a comprar frutas, donde uno pueda ir a sacar unas fotocopias, donde uno pueda sentirse mucho más seguro en la noche. Se está dando, todos entendemos pues también como que es un tema de tiempo, pero al respecto, este es un gran lugar para denunciar que eso tiene que ser un espacio sobre todo para el peatón, y que algunos problemas que hayan de movilidad se empiece a abstraer la lógica de que tienen que pasar suficientes carros precisamente para que eso suceda, porque la vida no sucede donde suceden los carros, ¿cierto? En la medida que no hay espacios, los andenes son cortos, hay unas empresas grandes que se toman algunos de esos lugares que, bueno, uno al final no sabe como en qué lugar está, porque uno llega a habitar ese lugar que ya está habitado por ellos, ¿cierto? Entonces, pero generar cada vez yo creo que más espacios para la vida, me parece que es uno de los grandes logros, porque ya se puede ver, pero a su vez es el reto más grande que hay, para que no sean lugares de visita, ¿cierto? Me parece que eso tiene una lógica muy distinta a uno apropiarse del espacio y estar ahí. Estar no es lo mismo que visitar. Entonces yo les aprovecho para que estemos en el Perpetuo y tratemos de también como descubrir sus particularidades, porque cada vez hay agentes mucho más interesantes que hacen que la vida sea mejor allá. Me encanta, vida de barrio. Como sigo cambiando el orden, quiero que sigas tú, Mariano, por favor. Logros y el gran pendiente en Rengo. Mira, yo te diría que el principal logro es haber instalado como una política pública transversalmente aceptada el horizonte del desarrollo creativo para la comuna. Así como enunciado, como parte de nuestros instrumentos de planificación de política presupuestaria incluso. Y como grandes desafíos todo el resto. O sea, claro, partamos porque nuestra búsqueda dice relación con generar procesos de formación cultural y artística virtuosos. Ya partimos, instalamos, tenemos que consolidar. Trabajamos en un plano de difusión cultural, de profesionalización y formalización de nuestros artistas, de generación de dossier, de generación de materiales audiovisuales que permitan mostrarlo en todos lados y que permitan exportarlos, digamos, no en el sentido de exportación tradicional, pero sí moverlos y circularlos por otras comunas del territorio. Preocuparnos mucho de la ciudadanía cultural, sobre todo en materia de generar desde ahí una corresponsabilidad del ciudadano en la generación de los procesos culturales, tanto como validador, como espectador, como partícipe, como artista, como gestor, como co-constructor. Y dentro de esa lógica, el principal desafío, el principal pendiente, es lograr instalarlo como una política que trascienda a los distintos gobiernos comunales nuestros y que en el fondo permanezca como una política de largo plazo a la que podamos mirar 10 años más, mirar para atrás y decir, oye, qué bien. Como dice el lema, un poco de conexiones creativas. Esto lleva 10 años y recién comienza. Nosotros queremos llegar a ese punto. Ah, qué emoción. Hoy celebramos los 10 años, eso ahorita lo conversamos. Ciudadanía cultural y políticas de largo plazo. María, ¿qué se ha logrado en Marinilla y cuál es, a tu juicio, el gran pendiente del proceso en Marinilla? Bueno, voy a empezar por lo positivo, que son los logros, y es la diversificación de una mesa ya consolidada, en donde tenemos actores de ámbito comunitario, que es la Junta de Acción Comunal,
diferentes comercios o empresarios que han querido juntarse para crear y transformar una zona que es la zona peatonal. Como ya lo mencionaba, Marinilla tiene gran parte de su identidad en el espacio público, pero tiene espacios muy claves como el Teatro Valerio Antonio, que infortunadamente tiene una carencia de un músculo financiero, pero que no hemos dejado de que pensar en eso, digamos, limite el proceso que nosotros podemos hacer a partir de la movilización. También una mesa en donde hay gestores culturales, artistas que son referentes y son personas que continuamente están llenando y logrando poner muchísimo más alta la vara para lo que hacemos en Marinilla y por lo que se reconoce el oriente antioqueño o en específico el altiplano. Retos, pues, no sé, creo que pensar los límites, finalmente no castrar esas ideas por más difícil que sean y diversificar esas miradas, juntar manos para hacer, que eso es algo muy complicado porque el tema de convocar a la gente ha sido, y creo que siempre ha sido algo que tiene bastantes aristas, que en la medida de uno tener un muy buen mensaje, un muy buen proceso de comunicación puede fidelizar a una persona con una simple palabra, pero que a veces es tan complejo. También uno de los logros que permiten, digamos, quitar esos límites y esas barreras que a veces se presentan es poder acceder a convocatorias que desde la mesa ya consolidada quiere reformular esa habitabilidad, podría decirse, de los espacios públicos, generando procesos de encuentro con todas las edades, con todas las personas que claramente hacen parte de un distrito que en Marinilla ya también está, digamos, perimetrado, que no solamente es una calle peatonal, sino que también tiene bienes de interés público, que tiene procesos arquitectónicos divinos, que tiene una casa de la cultura con más o menos 4 o 5 museos que son magníficos, y también ponernos a la vista de lo que podemos lograr como distrito a partir de, por ejemplo, algo que ha sido muy sonado en el municipio de Marinilla, y es que somos el segundo referente más buscado para la gastronomía en Antioquia. Entonces, precisamente abrir esas posibilidades, pero hacerlas desde, como lo decías, desde un poco asentado con los pies al piso, con las personas que motivan desde esa base social y colectiva, y que precisamente son esas manos que están dispuestas a generar un sentido de pertenencia y una identidad territorial. Un distrito o territorio es un ecosistema creativo y una comunidad. Juan, contigo cerramos. Sí, también rápidamente. Uno de los logros, pues por eso estamos acá. Yo también estoy con otro compañero que es Envera, que viene trabajando con nosotros hace 2 años en La Rueda. Quería que estuvieran también los compañeros ciegos y los compañeros sordos, porque ellos no han estado en lugares de participación, no han estado en lugares de poder como este, porque se instalan en esas micropolíticas, en esos todos estos son ejercicios de poder, y la cultura es el gran ejercicio de poder. Ellos no han estado en estos lugares, en estos escenarios con micrófonos. Entonces creo que el logro para nosotros en el Distrito San Ignacio ha sido eso: ser rueda flotante parte del distrito. Para nosotros eso ha sido muy potente dentro de esto que nombraba el estallido de las identidades, que cada vez nos vamos a enfrentar a cada vez más grupos, porque uno de los retos serían lo liminal, que es tan manoseado en el arte, tan manoseado como concepto, pero que lo liminal o el límite es una frontera, y las fronteras son porosas, y las fronteras tienen huecos, y las fronteras permiten, como las membranas, también juntarse y pegarse y amasarse. Entonces, creo que desde ahí, creo que uno de los retos de San Ignacio es esto liminal, porque hay una presencia muy grande de física que ocupa el espacio, que es la plazuela de San Ignacio, con las entidades que hay ahí, y esto hace que todo lo otro que circule en un distrito tan pequeño, porque estamos hablando de que son no sé cuántas entidades educativas, culturales, bares, de comercio, con una vocación totalmente comercial, porque el centro es de todos y para nadie, y es sucio, porque también hay que generar, como generamos de eso de barrio que veníamos hablando, el barrio, el cuidado,
y de un lugar que es de todos y que no es de nadie, de una movilidad impresionante. Entonces hay un lugar muy grande de poder que concentra y que creo que si pensamos en lo liminal como rueda flotante, que está casi en la última calle, en la 41, en la carrera 41, y muchos otros gestores y artistas y entidades que van surgiendo y que van a surgir cada vez más, entonces yo creo que uno de los retos es cómo somos, cómo cada vez nos entendemos en esa mirada de la otredad. Yo voy recogiendo todo porque creo que eso es lo que permite que las conexiones, ¿cierto? Entonces me interesa encontrarme también en estos pensamientos que se van moviendo acá, y creería que eso es uno de los retos fundamentales, cómo nos miramos en estas grandes diversidades. Nosotros somos, digamos, una estampa aquí, un ícono, una representación de la diversidad, pero esa diversidad para nosotros implica es la diversidad también del distrito en el que estamos y que nos sentimos en la frontera, nos sentimos liminales por los negocios, por las maneras en generar economías, por las maneras en movernos, incluso a veces uno se siente mal pidiendo una silla prestada, ¿cierto? Entonces no es tan fácil tampoco a veces pedir una silla prestada cuando hay unos ejercicios de micropoder, de micropolíticas muy fuertes en un lugar con más de 200 años de historia, que eso también hace que pisemos una tierra que ha sido habitada por indígenas, que ya el distrito tiene unas historias y unas memorias, y activar esas memorias yo creo que son los retos más como en esos juegos, es activar memorias. Yo también creo que es muy potente eso, las memorias y las ancestralidades. Creo que de ahí hay que pensarnos mucho en esas otras formas de hablar, de reconocernos. Reconocernos desde la otredad. Oscar, Juan, Joan, María, Mariano, gracias. No sé por qué desde la cabina no nos pusieron Cuando pase el temblor como banda sonora de esta conversación. Seguramente lo que aquí ha quedado son palabras y reflexiones tan potentes que finalmente lo que ha pasado es eso, un proceso de construcción y de conversación poderosa. Gracias a ustedes, por favor, un aplauso. Muchas gracias.